Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero traerte una historia. Puedes tomarla como pues mejor te parezca. Es una idea que tengo. Yo creo mucho en la reencarnación. Tiene orígenes muy antiguos, ¿sí? La que más puede convencerme a mí tal vez sea desde la perspectiva budista. Pero hay algo muy curioso de lo que hemos vivido y es el tema del déjà vu. ¿Por qué sucede? ¿Por qué tenemos esos recuerdos de lo ya vivido y que lo volvimos a vivir? Y creo que estoy llegando a una conclusión muy personal. Resulta que en el momento en el que nosotros tenemos déjà vu y vemos situaciones que se cumplen, nos preguntamos, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estamos viendo ese tipo de cosas? Que después las encadenamos tiempo después y decimos, pero ¿por qué yo tuve esa visión? De alguna manera sabía que iba a suceder. Y eso es lo más curioso de la historia. Cuando analicé este tema, creo que llegué a una conclusión y es la siguiente. Que nosotros tenemos una sola y única vida, pero que la repetimos muchas veces. Pues quiere decir que esto que estoy haciendo ya lo había hecho antes y que todo lo que he vivido anteriormente ya lo he hecho antes. Por lo tanto, tal vez no debería cometer los mismos errores de mi pasado. Pero sí puede ser y no puede ser. Y les explico por qué. Según lo que estoy yo más o menos entendiendo, resulta que nosotros exploramos nuestras vidas o nuestra única vida como si fuera, voy a ponerlo en un término muy actual, como si fuera un videojuego. Uno adquiere un videojuego en el cual tiene muchas opciones, el nivel de dificultad, comenzando por ahí. Entonces podemos vivir esta misma vida que estamos viviendo ahora con un nivel de dificultad mucho más alto, un nivel intermedio, un nivel bajo, un nivel principiante. Podemos pasar el juego de nuestra vida, solamente en modo historia. ¿Qué quiere decir modo historia? Que pasamos lo estrictamente necesario y ya. No exploramos el gran entorno, sí, que fue diseñado o creado para este videojuego. Es decir, de las cantidades de personajes e interacciones que podemos tener en una vida, tomamos las mínimas. Por lo tanto, nos da una historia muy básica y después llegamos a un final determinado. Terminamos esa vida, morimos y como la hicimos en un modo tan básico, quizás es posible que volvamos otra vez a volver a vivir esta misma vida y que ya le modifiquemos un poco más la dificultad y que salgamos a explorar un poco más. Pero entonces ya la conoces, ya sabes que en tal esquina va a suceder algo o que en esta esquina va a suceder otro. Efectivamente, sí, lo sabríamos, pero ¿qué pasaría si nosotros solamente podemos llevarnos una serie de recuerdos? Que por alguna razón a ese plano a donde nosotros vamos tan pronto morimos, solamente nos sea permitido llevar pequeños o un grupito de fragmentos de lo que fue nuestra vida anterior, lo que consideraríamos los famosos déjà vu. Y que esa es la única información que nosotros tenemos de nuestra vida actual que fue vivida en un tiempo anterior. Siendo la misma vida, volvemos al mismo punto, volvemos a empezar, recorremos exactamente los mismos caminos, la historia principal, pero ya exploramos un poco más. Cuando volvemos a los puntos importantes de nuestra vida, quizás dentro de esa bolsita que nosotros tenemos limitada en la que podemos guardar cierta cantidad de recuerdos, tenemos uno en especial y ese se desata o se activa y lo recordamos. Decimos, este recuerdo de la vida, por qué apareció de un momento a otro? Es como si ya lo hubiera vivido. Efectivamente ya lo viviste. Y era uno de los pocos recuerdos que tú seleccionaste para tener como esa información. ¿Cuál puede ser el objetivo de nosotros llevar esa bolsa de recuerdos? Quizás nosotros mismos plantamos información para que de alguna manera entendiéramos
que esta vida ya la hemos vivido una cantidad X de veces y que de alguna manera tenemos que ser conscientes de que ya pasamos por toda esta situación. Me parece interesante porque podemos considerar que tal vez podemos mejorar lo que somos ahora a partir de los recuerdos del pasado. Que tal vez tengamos mucho más recuerdos guardados dentro de esas bolsas de tiempo, espacio, y que podamos acceder a ellas. O podamos acceder a un nivel de conciencia que nos permita entender que esta vida ya la hemos vivido. Y que ciertas situaciones tal vez nos den finales inesperados, como en un videojuego, justamente. Cuando, por ejemplo, uno juega un juego cualquiera, muchas veces hay historias que se desbloquean si tú logras cierto nivel en el juego. O si tú hablaste con un personaje en especial, que muy seguramente tal vez cuando uno lo jugó anteriormente no habló con ese personaje y no te dio un ítem especial, no te dio una conversación, no te dio algo que hiciera que vieras otro final alternativo y que estaba ahí. ¿Qué sentido tendría entonces vivir una y otra vez la misma vida? Tal vez que, como en un videojuego, igual. No es lo mismo completar un videojuego a un 20%, a un 30%, a un 50% que a un 100%. Y que tal vez necesitamos un porcentaje considerable para nuestro quizás proceso evolutivo. Y que a medida que vamos jugando nuevamente esta historia y que somos inteligentes y sabemos dejar estas huellas de la vida vivida en la vida actual, pues que estaremos activando nuevos procesos que nos van a hacer un poco más observadores a la hora de tomar decisiones o de momentos críticos en nuestra vida y que tal vez nos permitirán desbloquear nuevos y mejores finales. Que no seamos como unas energías errantes que vamos de época en época aprendiendo cosas, siendo hombre, mujer, quizás animal, ser espiritual, sino que por alguna razón vivimos nuestra vida una única vez, pero muchas veces. Y que eso nos lleva cuando terminamos a recolectar cierta serie de recuerdos y mantenerlos como en una pequeña bolsa, la cual no nos permite llevar todo, sino momentos clave, y que lo que nos vive diciendo a cada momento es que seamos conscientes de que de alguna manera esto ya lo hemos vivido y que busquemos esas pistas que nosotros mismos vamos dejando de manera consciente o no para entender que esto ya lo hemos hecho, que ya hemos pasado por las mismas historias, que tal vez en vez de hablar con un personaje específico hablamos con uno que no debería ser y muy seguramente en la siguiente o en esta ya inmediatamente sabemos que no tenemos que hablar con ese personaje porque nos lleva a una condición o a una historia en el juego que va a ser desfavorable para nosotros. Entonces vamos accediendo a esos recuerdos porque los hemos plantado a lo largo de quién sabe cuánto tiempo. Quizás cuando lleguemos al 100% del juego, tal vez podamos tener la capacidad de jugar un nuevo juego. Es decir, quizás ahí sí sea posible que nuestra información, alma, como le quieran llamar, cambie de historia y cambie de personaje, como simplemente guardando ese juego en su cajita y destapando uno nuevo. Creo que es la mejor forma de unificar el déjà vu o déjà vu o como le quieran llamar, ese recuerdo de algo que supuestamente ya hemos vivido o que sentimos que lo vivimos, junto con la reencarnación. Volvemos a vivir una vida, la misma vida, una y otra vez, sino que tenemos recuerdos de nosotros mismos, recuerdos muy antiguos nuestros, que nos llevan a otras decisiones, a explorar más este juego que llamamos vida.